¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de dónde y cuándo nos escuches. Bienvenidos a Fitsio Podcast una vez más. Y hoy vamos a hacer un capítulo especial con una nueva invitada y miembro del equipo, en este caso el equipo online. Así que nada, bienvenida Laura y también bienvenido Joshua. Y hemos creado un equipo como el que tenemos en Resilient, con la misma dinámica y filosofía de trabajo para atender a personas con problemas de salud a través del movimiento. Y como decimos siempre en Suerte, a su vez tenemos la suerte, entre comillas, pues de que no dependemos de un acto físico, en este caso de nuestras manos, como habla la cultura general sobre la fisioterapia en este caso, para atender y asistir a nuestros pacientes, ¿no? Dependemos de nuestro cerebro y eso pues es extrapolable a cualquier lugar del mundo y no solo a un espacio físico, algún centro o clínica de fisioterapia, ¿no? Entonces nada, bienvenidos chicos, vamos a hablar un poquito de este servicio online, de qué dice la ciencia al respecto, qué mitos vemos que existen con los pacientes y si esto es real o no. Y luego, ¿por qué hacemos esto, no? ¿Cómo ha salido a la luz este servicio? ¿Por qué? Y no solo por qué, sino también cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con los pacientes? Que muchas veces nos dicen, vale, muy bien, servicio online, pero ¿cómo funciona esto, no? Y algún ejemplo pondremos de clientes de entrenamiento y de pacientes de fisioterapia que manejamos online, para que vean que esto no es solo lo que dice un paper, sino que también esto se hace en realidad y que se consiguen resultados. Entonces, nada, bienvenidos chicos y bienvenida especialmente Laura por estar con nosotros aquí. Hola Rodri, hola Laura. Yo nada, me sumo a lo que estaba diciendo ahora Rodrigo. Bienvenida al equipo online, Laura. Para el que no lo sepa, aunque sí ha escuchado los episodios de Fisio Podcast, lo sabrá. Laura fue alumna en la primera edición. No voy a destripar muchas más cosas del podcast de hoy, pero bueno, empezamos a trabajar todos juntos. Y felicidades, no sé si puedo destriparlo así, porque entrarás también en Suerte, donde fuiste alumna, pues ahora estarás por ahí aportando tu granito de arena. Y nada, con muchas ganas, ya tenía ganas de podcast, Rodri, las cosas como son. Había ganas de estas charlas, están bastante guay, bastante distendidas y apetece muchísimo. Y nada, vamos a darle caña, como decimos siempre. Buenas chicos, pues nada, yo es el segundo podcast ya que grabo con vosotros, pero lo que tú dices, el primero fue como alumna y ahora la verdad que he tenido la suerte de añadirme al equipo y la verdad que estoy encantada y que estoy súper agradecida de que hayáis contado conmigo para esto. Así que nada, vamos a explicarle a la gente lo que hacemos online. Vamos. Gracias a ti, Laura, por ganarte tu oportunidad y aquí nadie te ha regalado nada. Bueno, lo primero, como a todos nos gusta, entrenadores fisios que medianamente se alinean con la ciencia y no solo con lo que ellos creen que deben o creen que funciona hacer con los clientes y pacientes, pues vamos a hablar de la ciencia, ¿no? ¿Qué hay al respecto de la telerehabilitación o rehabilitación online? Y si de alguna manera esto se puede asemejar a la rehabilitación presencial, es decir, a lo que hacemos pues, uno a uno, si tenemos la suerte de poder haber diseñado esa realidad, de trabajar con los pacientes, ¿no? Pues voy a hablar en especial de un estudio de Michel Cottrell y colaboradores que básicamente hacen lo que acabo de decir, ¿no? Intentar evaluar la efectividad que existe entre el tratamiento online y el tratamiento presencial o convencional de patologías musculoesqueléticas. Digo patologías musculoesqueléticas porque es una revisión sistemática donde evalúan varias patologías musculoesqueléticas, ¿vale? Es cierto que luego hablaremos entre nosotros, pues hablando ya del servicio que nosotros prestamos, pues a qué paciente nos dirigimos, por qué, y no porque se pueda manejar una patología sí y otra no, sino porque en definitiva el paciente que te busca online pues tiene un perfil determinado y lo comentaremos a ver si alguien se siente reflejado y necesita ayuda y no nos conoce, ¿no? Entonces, en este estudio no voy a hablar mucho al respecto, simplemente para que se vea la relevancia de esto. Finalmente eligen 3 estudios de toda la muestra que cogieron para evaluar y que cumplieron los criterios de inclusión de la revisión.
y consiguen una muestra total de 1.520 pacientes para responder a esta pregunta que ya he planteado. Y para no irnos por las ramas, pues vamos a ir a los resultados, que creo es lo que le interesa a las personas y posibles pacientes que pueden estar escuchándonos, y también a los fisios que puedan tener creencias limitantes con respecto, pues, a su labor online. Yo soy uno de los que tenía esas creencias de que online era imposible, y no es nada malo, simplemente es una modificación de las creencias que tenemos, ¿no? Entonces los resultados básicamente sugieren que la telerehabilitación es efectiva en la mejora de la función física, incluso mejorando los resultados de la rehabilitación convencional de los grupos control. Y si añades la telerehabilitación al manejo presencial del paciente, aún mejores resultados. Entonces también se evaluó no solo la función física, sino también el dolor. Y había mejorías en ambos grupos, ¿vale? Sin diferencias significativas. Entonces la conclusión es que la telerehabilitación, pues, puede ser tan efectiva como los métodos convencionales a la hora de ofrecer asistencia sanitaria, pues teniendo como foco la función física y el dolor del paciente. Y si combinamos las dos, pues mejor que mejor, ¿no? Y haciendo una lectura crítica de esto, ayer yo estábamos hablando y bueno, al fin y al cabo no me sorprende, porque si evalúo la función física y la función física es algo inseparable con respecto al movimiento, es decir, si no me muevo, pues difícilmente voy a mejorar mi función. Creo que tu función no va a mejorar encima de una camilla, y si me quiero volver a sentar y a levantar de una silla de manera autónoma, tendré que hacerlo, ya sea con alguien que me maneje de manera presencial o con alguien que me maneje de manera online, ¿no? Al fin y al cabo, si esto se da con una comunicación efectiva, el movimiento es el movimiento, se dé en Pekín con Laura en Barcelona o se dé en Pekín con Laura en Pekín, ¿no? Y por otro lado, creo que aquí yo solo quería comentar algo con respecto a la mentalidad también de los fisios, ¿no? Con este servicio online. Sí. Antes que nada, para completar lo que decías antes, si cabe, claro, es una frase que nosotros usamos mucho, la solemos decir también en suerte, y la comunicamos mucho, sobre todo a los pacientes que tienes tú presencialmente en el centro, o cualquiera del equipo, o incluso a los clientes que contratan el servicio de entrenamiento, que es que si evitas la acción pierdes la función, eso está claro. Entonces, en función de cuál sea tu patología, ¿vale? Pues tendremos que ver de qué manera ustedes la tienen que abordar de una manera u otra. Sabiendo ya que es otra cosa que nosotros defendemos, que el movimiento es de todos, el movimiento no es de alguien en especial, pues en función de cómo se use, cuándo se use y para quién se use, pues va a tener unos beneficios o no. Y está claro que de esta manera sí que se puede llegar a muchas personas, ¿vale? De manera online. Y lo otro que quería era lo que hablábamos ayer y lo que estábamos hablando ahora en el pequeño briefing que tuvimos antes de iniciar este podcast, es el tema de mentalidad, ¿vale? Que lo tenemos en suerte, en el bloque número 1. Son las creencias limitantes que suelen tener la mayoría de los alumnos que deciden ponerse en nuestras manos, en nuestra formación, de que si no se toca al paciente parece ser que no se va a mejorar. Y cierto es que hay un largo camino antes, va la redundancia, en el tema de mentalidad, no solamente por parte del profesional, sino también por parte del paciente, que hay que recorrer. Entonces, probablemente estos fisioterapeutas que ya trabajan de modo online, y en este caso no voy a hablar ni de ti ni de Laura, porque sé que hay otros que lo hacen, pues parece ser que estos aspectos psicosociales los manejan bastante bien y son un genial punto de partida a la hora de ayudar a estas personas con sus problemas musculoesqueléticos. Sí, yo creo que además es decir, estamos intentando cambiar la fisioterapia de unos tratamientos más pasivos, más dependientes del terapeuta y con poco movimiento, a una fisioterapia más activa, con ejercicio, con educación y con mucha más implicación del paciente. Y creo que el formato online es una manera quizá todavía un poco radical para algunas personas de cambiar ese aspecto, pero es una manera muy efectiva de eliminar los tratamientos pasivos por completo, porque son casi imposibles de realizar, y hacer que el paciente tome parte en su rehabilitación, y no le queda otra que
tanto al paciente como al fisioterapeuta que realizar un tratamiento activo y con ejercicio, con educación y con todas las herramientas que estamos viendo en estos últimos años, que son las que realmente son efectivas a medio y largo plazo. Así que a mí me parece una opción genial. Otra cosa súper interesante aquí es el valor de una comunidad, porque normalmente creemos que el éxito de alguien, ahora no hablando solo de pacientes y de fisioterapia, es un mérito individual. Y nos olvidamos de la comunidad que importancia tiene a la hora de que una persona tenga éxito o no, o alcance sus objetivos o no. Y lo comentaba en mi cuenta el otro día, viendo el centro y realmente haciéndote un poco para atrás y pudiendo ver lo que está pasando realmente más allá de la asistencia de un fisio, un entrenador a una persona. Y es que si tú perteneces a una comunidad, vamos a hablar de un centro X, donde los pacientes no se mueven, donde el paciente sale de un bot diciendo que, bueno, que esa aguja que bien fue y toda la historia, una comunidad que infunde miedo y dependencia, al fin y al cabo va a influir sobre un paciente nuevo que entre a esa consulta y al revés. Un paciente nuevo que empieza en un entorno no tan seguro para él, desconocido, y ve a pacientes de un perfil similar o incluso peor con otros profesionales saliendo adelante, pues va a inducir que ellos también se conviertan en personas autosuficientes, ¿no? Y esto se podría extrapolar a este servicio online, que es que muchas más personas están con nosotros y que se pueden llegar a parecer a ti y en cualquier lugar del mundo están perteneciendo a una comunidad autosuficiente y no solo de pacientes, sino también de profesionales que inducen ese valor, ¿no? Porque si yo como profesional no confío en el medio online, voy a transmitir en el medio online que esto no funciona, no voy a convencer al paciente y el paciente no va a confiar en mí. Ya sabemos que el paciente confía en ti, es uno de los factores para que tengas éxito o fracaso en esa recuperación, ¿no? Entonces creo que la comunidad es súper importante a la hora de tratar a personas porque creo que nosotros tres somos mejores que cada uno por su cuenta. Y eso habla mucho de comunidad y no de méritos individuales, ¿no? Y haciendo hilo a esto y juntándolo, creo que cuadra aquí. Vamos a hablar de mitos y realidades, ¿no? ¿Qué mitos existen con respecto al entrenamiento o a la asistencia de pacientes online? ¿Y qué tiene de realidad o no cada uno de los mitos que vamos a comentar? Así que, Laura, para ti. Vale. Bueno, supongo que habrá más mitos, pero basándome en este tiempo que llevo trabajando online y lo que me comentan los pacientes o gente conocida cuando digo que trabajo online, lo primero que piensa la gente es que los fisioterapeutas no podemos diagnosticar bien o no podemos identificar bien los problemas que tiene el paciente si no tocamos. Realmente el tacto en estos últimos años, con los últimos estudios que tenemos y todo esto, hemos identificado que es una manera muy poco precisa, incluso entre diferentes fisioterapeutas con la misma experiencia, identificar patologías a través del tacto es prácticamente imposible. Es más una cuestión de azar que de experiencia o de habilidades. Así que el tacto no es una herramienta fiable y no es lo que necesitamos para diagnosticar y para saber qué le pasa al paciente y cómo podemos solucionarlo, sino que lo que realmente necesitamos es escucharle, saber qué le pasa, desde cuándo le pasa, hacer las preguntas apropiadas para descartar que no sea una patología más grave y saber qué objetivos tiene el paciente, cómo cree que puede conseguirlo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo se mueve, verlo moverse y verlo realizar tareas. Y realmente el tacto no tiene apenas importancia y podemos realizar un diagnóstico igual de preciso o más sin tocar al paciente y sin necesidad de usar las manos. Y eso enlaza un poco con el tema de la terapia manual, que durante estos últimos años ha sido como la herramienta estrella de muchos fisioterapeutas, obviamente presenciales. Y, y bueno, mucha gente aún tiene la creencia de que la terapia manual es la herramienta más potente que tenemos los fisioterapeutas y nada más lejos de la realidad. La terapia manual ha demostrado que tiene un efecto analgésico
a corto plazo, pero se queda en eso. Con la terapia manual no podemos modificar estructuras, no podemos aumentar las capacidades de los tejidos, no podemos hacer que se curen antes y no podemos cambiar estructuralmente nada de nuestro cuerpo. Así que puede ser que en según qué momentos en una consulta presencial pueda tener cabida la terapia manual, pero no debe ser ni la base, ni es esencial, ni mucho menos. Al final tenemos una herramienta potentísima como el ejercicio para hacer todas estas cosas, para promover una mejor recuperación de los tejidos, aumentar capacidades, etcétera, que no necesita de tacto ni de presencialidad siquiera. Así que creo que estos son los dos handicaps que la gente suele ver a la rehabilitación online y bueno, realmente en el ámbito científico están más que desmontados ya. Entonces yo voy a meter por aquí, aunque creo que ha quedado bastante claro, pero para todos aquellos que nos escuchen y que no tengan absolutamente ni idea de qué es esto, que son bastantes personas, yo entiendo que los fisios no tienen un ecógrafo ni nada que se le parezca en las manos, ¿no? Ajá. Podría ser así, para que todo Exacto. el mundo lo entienda. Y que con las manos no van a ser capaces de quitar ese nudo que tengo en la espalda. Cierto, ¿no? Que podría ser, o en el cuello. Eso es para que todo quede claro, a modo de resumen y bastante simple, lo que acaba de decir Laura, que ha quedado clarísimo, pero bueno, por si alguien aún tenía dudas, pues dos ejemplos que creo que lo clarifican bastante. Exacto, con las manos no podemos ni ver qué pasa debajo de nuestras manos, ni modificar nada de nuestro cuerpo, porque si no, nos daríamos un golpe con una puerta y también estaríamos modificando el músculo. Vale. Aquí hay una cosa interesante para resumir mitos. No es necesaria la palpación para ejecutar un buen diagnóstico funcional como fisioterapeuta. Por tanto, ese es el mito y la realidad es que no hace falta. Y que no es necesaria la terapia manual en muchos procesos de los pacientes, que ahora lo enlazaremos también con qué pacientes solemos asistir online, porque es obvio que el paciente, por supervivencia, al principio pues, va a elegir aquellas terapias o intervenciones donde ellos pues, no tengan que hacer mucho, vayan, paguen, les hagan algo y les alivien lo que les pasa, ¿no? Entonces, esto tampoco quiere decir que terapia manual nunca no, quiere decir que, pues, si queremos resultados a largo plazo e incluso a medio y largo plazo, tendremos que hablar de movimiento porque movimiento es igual a función. En cambio, pues, utilizar las manos es simplemente un analgésico que funciona a corto plazo y que a los 2-3 días vas a probablemente estar parecido o igual, ¿no? Y al hilo de esto, ayer mismo una valoración en el centro, y no por la valoración específica de ayer, sino porque esto es un patrón que se repite mucho. Los pacientes vienen diciendo que les han aplicado muchísimos tratamientos. De esos muchísimos, el 97% son pasivos, de todo tipo, médicos y fisioterápicos, con mensajes, vamos a decir, flagilizadores y alarmistas por parte de todos los profesionales, no solo los fisios, que también, ¿vale? Hay que hacer autocrítica. Y tú escuchas hablar al paciente sin intervenir, como abogamos nosotros por hacer en las valoraciones, escuchar y ver qué piensa el paciente y cómo se contradice con las cosas que cuenta, ¿no? Y voy al fisio y me hace esto y esto, y bueno, me siento un poco mejor y luego estoy igual, pero vuelves a ir. Dices tú, tienes un patrón de comportamiento y un patrón verbal que son contradictorios. Estás yendo a un sitio donde sabes que lo que estás haciendo no sirve, pero luego tú por la boca sueltas lo que te dice el fisio y lo que te dice el médico. Entonces es algo realmente contradictorio y creo que somos la persona mejor colocada para hacernos para atrás y decirle, oye, ¿y no te has planteado que esa escápula te duele porque no haces ejercicio de tronco porque tienes miedo cuando vas al gimnasio? O porque has evitado hacer cualquier movimiento con los miembros superiores y con el tronco porque tienes miedo, porque te han dicho que tienes bla, 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 bla. Y claro, ahí el paciente se plantea muchas cosas. Y esto es una ventana de oportunidad para nosotros, porque es que nadie lo hace. Y si nadie lo hace y lo hacemos nosotros, somos diferentes. Y el paciente lo percibe, porque es lógico. Si he hecho lo mismo con distintas personas y he tenido el mismo resultado, ¿por qué voy a seguir haciendo lo mismo con distintas personas? ¿Por qué no hago algo distinto, no? Y ahí también entra el hacerle consciente de que se está mareando. Se está mareando porque está visitando a 7 profesionales distintos, que le mandan 7 mensajes distintos,
y lo marean y al final el paciente entra en un círculo vicioso de dejar de hacer cosas y cada vez ser menos capaz y tener más dolor. Y aquí lo voy a enlazar con qué tipo de paciente buscamos o qué paciente nos viene a ver. Porque ese paciente agudo que tiene la creencia firme de que un masaje le quita la bolita de la espalda, no asiste a un servicio online. No asiste a un servicio online porque a través de una cámara no podemos poner la mano en la espalda con crema. Entonces, esto quiere decir que a ese paciente que tiene un nudito en la espalda no le podríamos ayudar con movimiento, no, pero quiere decir que eso no es un cliente o paciente potencial para nosotros. Y esto es una realidad. Entonces, ¿vale para cualquier paciente? Oye, pues si el paciente tiene la convicción de que nosotros somos las personas que le podemos ayudar, probablemente tengamos una oportunidad, pero la realidad es que las personas que asisten a este servicio online o nos buscan para esto son personas que ya han probado de todo. Y probar de todo creo que va asociado a meses e incluso años de evolución de un patrón doloroso que no mejora. Entonces, cuanto más dura algo, la solución menos pasiva es, porque ya no solo es el problema musculoesquelético que tengan, sino las creencias asociadas y el sedentarismo asociado a ese problema, ¿no? Entonces aquí, pues somos piedras angulares de su recuperación por el simple hecho de que somos las personas que van a crear un plan con un estímulo biomecánico determinado, con una comunicación propicia que no solo va a generar cambios en el músculo o en el sistema de nuestro paciente, sino también en sus creencias, porque él ya no tiene miedo de ejecutar algo que probablemente de manera autónoma sí lo hubiera tenido. ¿Cuántos pacientes tenemos que dicen, he querido ir al gimnasio, pero le pregunto al monitor y le digo que tengo una escoliosis y me dice que directamente no haga ejercicios de tronco? Hostia. Y entonces, cuando vayas a abrir una puerta, cuando vayas a coger un plato por encima de la cabeza, no lo haces. Entonces, también la rehabilitación online se salta no solo la barrera geográfica, sino también esa barrera que existe a nivel de miedo a la hora de afrontar pues, ejercicios con carga en la zona lesionada, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Exacto, al final muchas veces el dolor va asociado cuando se perpetúa en el tiempo a una inactividad, a sedentarismo, a dejar de utilizar esa zona y por lo tanto se realimenta el círculo vicioso y aún se vuelve esa zona más sensible al dolor, por simplificarlo un poco. Entonces necesitamos romper ese círculo, empezar a mover. Obviamente progresivamente, de una forma adaptada a esa persona y a sus capacidades, pero empezar a movernos, empezar a mejorar la función de esa zona y eso acompañado siempre de una parte de educación en la que explicamos al paciente qué le pasa, por qué le duele, cómo puede mejorar esta situación y cuál es el plan para que el paciente reduzca también esa preocupación y esa incertidumbre y confíe en lo que vamos a hacer y eso al final va a hacer que el éxito del tratamiento pues sea muchísimo más probable. Y aquí pasa algo curioso que cabe bastante bien ahora en lo que estamos hablando, que cuando hay pacientes que se ponen en manos de fisioterapeutas, porque a nosotros nos ha pasado, le ha pasado a Rodrigo un montón de veces, han dado con el movimiento, empiezan a rehabilitarse moviéndose, empiezan a conseguir buenos resultados, los dolores empiezan a ir mitigando o ellos realmente lo que están haciendo es siendo más funcionales, siendo más capaces, teniendo más capacidades. Y les toca revisión con un profesional con un médico que han solicitado hace 6 meses y por lo que sea ahora sí que te toca, vas a ir, te encuentras fenomenal, ya tu espalda no te duele, llegas ahí y te da ese diagnóstico, cuando vuelves, parece ser que le vuelve a doler todo otra vez. Entonces es como, ostras, lo importante que es lo del mensaje, lo de la comunicación, la mentalidad que hablábamos antes, porque nos pasa también a la inversa, reciben mensajes completamente negativos, ellos son mucho más capaces de lo que eran hace 6 meses, 2 meses, 3 meses, un mes, y los vuelven a hundir abajo, ¿vale? Entonces, creo que había que mencionarlo aquí porque es que es bastante importante esto, ¿eh? Sí, sí, además creo que los profesionales de la salud en general, y ya no hablo solo de médicos o de fisioterapeutas, sino todos, menospreciamos o no somos conscientes del poder que tienen nuestras explicaciones y nuestros pronósticos
en la calidad de vida de una persona, ya no solo en su dolor ni en su función, sino en su calidad de vida y en cómo va a afrontar esa persona el problema. Y eso me lo encuentro muchísimo en pacientes que tienen una lesión o, bueno, un problema que realmente no es tan grave de base, se podría recuperar perfectamente, pero por culpa o influidos por una explicación de un profesional de la salud súper catastrofista, que les ha dicho que eso es para siempre, que tienen que evitar X actividad durante toda su vida, que nunca les va a dejar de doler porque es crónico, etcétera, la situación empeora muchísimo y tenemos muchísimo poder con las palabras y con las explicaciones que damos en cuanto al afrontamiento que va a tener después el paciente Creo que con hay este problema. un valor fundamental es la empatía, en el sentido de que un paciente que recibe un mensaje de ese calibre tan alarmante, ¿a qué consejo le va a hacer caso, ¿no? ¿Al levantar 80 kilos del suelo o a no hacer nada porque cuidado que te jodes la espalda? Pues creo que la empatía, en primer lugar, el entender que una persona de manera natural pues va a hacer más caso al consejo alarmista que infunde miedo que al otro, es un buen punto de partida para luego poder establecer una relación profesional paciente propicia, ¿no? No nos podemos frustrar porque esto pase porque es lo más normal del mundo. Tenemos que aprender a gestionarlo y darnos cuenta de que ocurran situaciones como esas nos hacen valiosos a nosotros una vez más, ¿no? Para quizás finalizar este tema, el tema del programa de ejercicio, normalmente hablamos con los pacientes y creen que el programa de ejercicio es algo que ya existe predeterminado y se les manda a ellos, rodilla, espalda y se envían los ejercicios que son para rodilla o espalda. Entonces creo que un punto que comentó Laura antes de la parte de valoración es saber en qué punto de partida está mi paciente. Porque si yo sé en qué punto de partida está, yo sé qué programa le puedo pautar y le puedo diseñar. Si no sé en qué punto de partida está, estoy con una venda a los ojos disparando a cañonazos, ¿no? Y no sé si han escuchado lo que dice Gifford de la fisioterapia y de cómo resume la fisioterapia en 4 palabras a la hora de pautar movimiento con pacientes. Y él dice, start easy, build slowly. Empieza muy fácil y construye lentamente. Al sistema nervioso le encanta eso. Entonces vamos a ver en qué punto de partida está mi paciente, vamos a hacérselo fácil al principio para poder generar una buena experiencia con el movimiento y vamos a construir y hacer más o menos ambiciosos en función de cómo está evolucionando nuestro paciente. Al fin y al cabo, creo que si tienes que resumir la fisioterapia en 4 palabras, a la hora de intervenir con un paciente, es empieza fácil y construye lentamente. A veces las ansias de que el paciente mejore rápido nos hacen olvidarnos de la evolución natural de la enfermedad, nos hace olvidarnos de las banderas amarillas que tiene ese paciente, nos hace olvidarnos de muchas cosas que son más predictoras de si va a haber éxito o fracaso que el ejercicio en sí, ¿no? Y haciendo un breve paso de por qué se hacemos esto, ¿no? Normalmente nos centramos en hablar de cómo se hace, qué programa mandamos, cómo lo mandamos, en qué plataforma, ¿no? Si es PDF, si es un vídeo, si es una aplicación, si son historias, pero ¿por qué se hace esto? Esto no se hace porque nosotros estemos en un cuarto y pensemos que queremos sacar un servicio, se hace porque es una necesidad real que nos ha pedido el mercado a nosotros de manera orgánica, por nuestros Instagram, por nuestro WhatsApp, pues han llegado pacientes que ya nos conocían del trabajo presencial o que nos conocían por medio de las redes sociales y han querido que les ayudáramos pues, de manera telemática. Entonces de ahí nace este servicio, no nace, ya digo, de la imaginación de nosotros, nace de algo que nos están pidiendo en realidad, que creo que es de gran importancia para crear cosas de valor, porque al fin y al cabo cualquier iniciativa debe nacer para solucionar el problema de otra persona y no para lucrarse a costa de una idea que no sabemos si va a funcionar o no, ¿no? Y dentro del por qué lo hacemos, curiosamente, hemos tenido muchas personas que son españolas, que viven fuera de España y que quieren acceder a profesionales españoles por varios motivos. Uno, por la lengua materna. No es lo mismo hablar de tu problema de años de evolución con una persona que habla tu lengua materna, que entiende, vamos a decir, la cultura del país de donde viene, y que también hay muchos países donde la asistencia sanitaria privada tiene un valor altísimo. Entonces, quizás acceder a profesionales que se muevan en los números a los que tú estás acostumbrada en tu país con tu lengua materna puede ser una buena oportunidad para pues,
generar mucha más adherencia y confianza en el profesional que ir a un sitio donde, ya digo, pues no hablan tu idioma, te sientes como que no estás seguro y, y es la realidad, ¿no? Esto no, se nos ha dado, los hemos manejado y ha sido una experiencia genial. Así que si hay alguna persona española que viva afuera, sabe que, pues, que ya tratamos con este tipo de perfil de paciente y que son más que bienvenidos a mandarnos un mensaje a cada uno de nosotros tres en función de qué objetivos tenga, ¿no? Y por último, no sé si quieran hacer algún detalle, alguna referencia de cómo funcionamos, cuál es el proceso, y si no, me gustaría que comentáramos algún pues, resultado, ejemplos de pacientes o clientes de entrenamiento y fisioterapia que hemos manejado de manera pues, a largo plazo, vamos a decir, y queramos comentar algo de ello. Yo en el tema de los entrenamientos, la comunidad de clientes que tengo, pues antes de la pandemia era mayor, por trabajo presencial decidí reducir un poco, frenar un poquito en ese aspecto, pero después volví a pensar, ostras, ¿por qué no? Podemos hacerlo presencialmente y de manera online. Y yo no me he vuelto demasiado loco, lo hago de manera orgánica, como decías antes tú, Rodri, y tengo mi público bastante definido, eso es algo muy importante, que hablemos también en suerte, definir a quién nos vamos a dirigir, a hablarle a estas personas. Y, y yo sí que es cierto que inicialmente hago una entrevista para conocer más al cliente que se va a poner en mis manos, para lo que decías tú antes, porque como la fisioterapia online no es para todo el mundo, bajo mi punto de vista y bajo mi criterio, el entrenamiento online tampoco es para todo el mundo. Entonces a mí no me gusta que, en primer lugar, que la gente pierda tiempo, que pierda dinero, y no me gusta perder tiempo a mí tampoco. Y al principio sí era algo más básico, algo más sencillo, una hoja de Excel que yo les explicaba con unos enlaces a una serie de vídeos, pero actualmente trabajo con una aplicación móvil bastante más sencilla, bastante más atractiva, por decirlo de algún modo, y que me parecía justo hacerlo de esa manera, ya que pagan un servicio, nos gusta dar lo mejor de nosotros en Resilient como en Fitio, y de esa manera es de la que lo hago. Tengo clientes nuevos y tengo clientes de muchísima evolución que son años, que hablaremos después de ellos. Y nada, genero una entrevista, como digo, si decidimos empezar a trabajar juntos, porque esto es decisión de los dos en ese momento, pues nada, necesito, yo les digo a ellos siempre de 5 a 7 días para elaborar su programa, porque es que no lo tengo, es imposible que yo les dé el programa insofacto. Les mando una serie de correos electrónicos que le van a ir explicando un poquito cómo va a ser el proceso, cómo se tienen que manejar en la aplicación móvil, cómo nos vamos a comunicar, y a partir de ahí pues les mando su enlace para que entren en la app y tengan su programa. Bastante sencillo, no me complico más. En cuanto al servicio de fisioterapia, tampoco voy a extenderme mucho en el cómo, porque al final trabajamos de una forma parecida. Hacemos una entrevista de valoración inicial en la que conocemos el caso del paciente, establecemos un posible diagnóstico y vemos también si podemos ayudarle, si creemos que el servicio online puede ser para esa persona o no. Bueno, y establecemos un poco las bases, ¿no? de qué programa podríamos realizar. Y luego, si el paciente es candidato a empezar con el tratamiento básicamente consiste en educación, ejercicio terapéutico. Explicamos al paciente todo lo que necesita saber sobre su patología, sobre su proceso. Establecemos un programa de rehabilitación que, como bien tú dices, no está preparado, no es un protocolo para rodilla, para cadera, para mano, porque lo que nos interesa es rehabilitar a ese paciente y no a esa rodilla. Por lo tanto, es un programa de ejercicio totalmente personalizado, adaptado y que evoluciona de forma progresiva. Es decir, que cada semana, pues suele ser cada semana, vamos avanzando para acercarnos a nuestros objetivos y según
avance la sintomatología del paciente también. Entonces, el paciente recibe un programa de ejercicio, hacemos unas videollamadas periódicas para comprobar la evolución, para seguir explicándole cosas sobre su proceso, sobre cómo abordarlo, y trabajamos también un poco en tema hábitos, qué hacer durante el día, porque al final el entrenamiento es una hora, ¿no? Pero el resto del día necesitamos también unas pautas muchas veces y eso. Tenemos contacto vía mail, vía videollamada periódica y vamos haciendo un seguimiento. Hay procesos que pueden durar meses, hay procesos que duran a lo mejor 1 o 2 meses, hay procesos que pueden durar más, menos. Eso siempre depende de la persona y de la patología. Aquí creo que hay algo importante en ambos servicios, que es que si tu objetivo es volver a jugar al fútbol y el de la otra persona volver a subir escaleras de manera autónoma, el programa no puede ser el mismo. Entonces, partiendo de esa base, pues cada programa debe ser diseñado en función de los objetivos de cada persona. Y muchas veces pensamos en programas de manera estática y ya nos ha pasado con algún paciente. ¿Qué ocurre si tengo pensado, diseñado pues un programa para que se ejecute en un gimnasio y de repente tu paciente coge el COVID y se tiene que quedar 3 semanas en casa? Pues si estuviéramos hablando de un programa estático que requiere de herramientas que no tengo en mi domicilio, el programa se quedaría parado y yo me quedaría parado durante 3 semanas. En el caso de que estés con un profesional que verdaderamente esté diseñando un programa para ti, para tus objetivos, tendrás la opción de pivotar y estar 3 semanas moviéndote en la medida de lo posible y no 3 semanas parado porque no puedes salir, ¿no? Entonces, básicamente, esto es algo dinámico. Programa no es una hoja de Excel que no se varía y que solo se varía un número de repeticiones o de kilos. Dinámico es que si cuando llevo una semana me siento peor y nos hemos pasado la intensidad, habrá que dar un paso atrás. Y si me siento mejor, habrá que dar un paso adelante y no quedarnos las pesas de 1 kilo para generar adaptaciones y verdaderamente acercarnos al objetivo de vida real del paciente, que ya les digo que sobrepasa de manera abismal las 3 por 10 repeticiones y normalmente los 2-3 kilos para cualquier acción de vida diaria, ¿no? Yo aquí tengo una anécdota que me pasó ahora recientemente con una de mis nuevas incorporaciones al programa que tengo online, Melissa. Ella en la entrevista inicial me dijo que iba a entrenar en el gimnasio y a la semana se puso en contacto conmigo y me dijo que le daba mucho apuro, sobre todo la parte del calentamiento, porque me decía, ostras, yo veo que estos ejercicios me van genial, pero la gente me mira muy rara. Yo tampoco los conocía, no los hacía, no calentaba de esta manera y me siento un poco incómoda. ¿Te importa que entrene en casa, tengo este material, hasta que yo consiga dominar estos ejercicios y no tarde tanto tiempo en hacerlos para que la gente no me mire durante tanto tiempo? Y hostias, pues ya está. Se recalcula todo, se cambia el programa y te vas a entrenar a casa hasta que tú consigas hacer esos ejercicios de manera más fluida, como me dijiste, y no te sientas incómoda por alguna razón. En este caso es porque todo el mundo la miraba. Me decían, no solamente, en este aspecto me decían no solamente hombres, sino todo el mundo, mujeres también me miraban y era como, ¿qué está haciendo esta tía, sabes? Y así fue su primera parte del programa, una semanita en el gimnasio y volví a casa. Bueno, y a Laura también le pasó con una paciente. ¿Cuántos pacientes tenemos con dolor persistente que ir a un gimnasio les parece algo agresivo? Algo agresivo porque están en un medio donde hay mucha gente mirando, donde hay máquinas con placas, con peso que no sabes si te van a ir bien o mal. Y ya sabemos que uno de los factores determinantes para poder responder con dolor a algún estímulo biomecánico es el entorno. Entonces, ¿por qué no empezar ese proceso de rehabilitación, de volver a familiarizarte con el movimiento, de volver a tener una buena experiencia con el movimiento en un entorno seguro, como puede ser tu casa o en un parque donde tú estés más solo o más solo? Y luego, pues, si todo va bien, si los dos están de acuerdo y el profesional le llega el momento de darle el empujón al paciente, decirle, oye, nos toca ir al gimnasio porque ya estás preparada, sabemos que después de haber hecho esto, esto y esto durante la semana no va a haber ningún tipo de problema y no vas a entrenar toda tu vida en tu casa, te toca ir a ese entorno, ¿no? Entonces ya le das un estímulo más al paciente, no solo biomecánico de intensidad o de volumen, sino también de entorno, ¿no? Y de realidad, que al fin y al cabo la realidad no es controlada en tu casa, sino también puedes ir a un gimnasio, ponerte una barra a la espalda y qué efecto tan potente hacer esa sentadilla con la barrita en la zona lesionada, llegar a tu casa y estar bien, ¿no? Es un cambio abismal que probablemente si lo llegas a ejecutar solo, sin nadie a tu lado,
pues hubiera ido mal y hubiera respondido con dolor en una fase aguda en los días posteriores, ¿no? Total. Bueno, algo más que quieran comentar de casos reales. Creo que está bastante claro. Como siempre nos pasamos del tiempo. Para mí, Bueno, el objetivo del capítulo de hoy, pues no es ninguno más que mostrar que esto es posible, ¿no? Para que los pacientes que puedan estar sufriendo en cualquier sitio del mundo vean que hay posibilidad más allá de acudir solo a un centro. Para que los fisios que creen que tienen una profesión que depende de sus manos y de una camilla y de untarse las manos en crema, pues vean que hay otras posibilidades de trabajo. Y que hay más personas que lo hacen, ¿no? Porque muchas veces sabemos que esa posibilidad existe, pero hasta que no conoces a alguien que se desenvuelve en este medio, que ya tiene experiencia, pues que ha tenido casos de éxito y que tiene un servicio y un equipo que asiste de esta manera, parece que creemos que es mentira, que es un sueño y que es inalcanzable, ¿no? Y todos nosotros hemos empezado siendo esa persona escéptica al respecto, pensando pues que nada de esto es posible y no es más que conocer personas con, digamos, objetivos similares o personas que ya han escalado la montaña que tú quieres escalar para que te puedan ayudar en el proceso, ¿no? No solo directamente, sino el mero hecho de verlos y de verlos interactuar o escucharlos en un podcast puede ayudarte a aventurarte en esto, ¿no? Básicamente, un aficio de Barcelona, un entrenador y un fisio de Gran Canaria, pues son capaces de ayudar a personas en cualquier parte del mundo que estén dispuestas a implicarse y a salir adelante por sí mismas, ya sean con problemas de salud musculoesquelética o con objetivos de otro tipo relacionados con el entrenamiento, ¿no? sí, creo que al final el mensaje es que esto es un servicio para pacientes que prefieren la modalidad online porque les es más cómodo y también tiene muchas ventajas, yo creo, en cuanto a tiempo, desplazamiento, etcétera, o para pacientes que no tengan un servicio similar presencial cerca y se identifiquen con esta filosofía o quieran probarla, quieran intentar hacer algo diferente y bueno, que sepan que tienen la opción de hacerlo vía online y bueno, que es una opción, como tú dices, real y no es algo utópico. Hay vida más allá de la camilla y de las pastillas. Exacto, buen resumen. Y se da algo muy bonito, ¿vale? Que ya está pasando, que pacientes que pasan por un servicio de fisioterapia online le solicitan a su fisioterapeuta, en este caso a Laura, continuidad para poder seguir después con su proceso, porque si ya su tratamiento ha terminado, Laura considera que ya tiene lo que ya tiene el alta o como lo quieren llamar, pues quieren continuar después moviéndose y eso se está dando ya también y es algo que se retroalimenta dentro, al igual que al inverso. Eso también pasa. Y qué bonito y qué tranquilo es para un paciente que ha salido de un problema de salud, continuar con un profesional que a su vez trabaja en equipo con el fisio que lo ha sacado adelante y que puedan comunicarse entre sí, saber que la dinámica va a ser la misma, que va a saber lo que han hecho antes con ese fisio, y también para el entrenador, porque la realidad de los entrenadores es que les vienen pacientes diciendo que han tenido problemas de salud tratados por un fisio, pero tratados por un fisio en la camilla, sin haber trabajado la capacidad de esa persona y que les vienen a los entrenadores pues totalmente desacondicionados y tienen muchas veces que empezar a hilar todo lo fino que pueden sin información porque, ya digo, no hay comunicación entre profesionales y si el fisio que trabaja con el entrenador no habla el mismo idioma y no conoce de movimiento, pues estamos en las mismas, ¿no? ¿A cuántos entrenadores les habrá llegado un paciente con dolor lumbar que les dicen que tienen que trabajar el glúteo medio? Pues esta es la realidad de lo que ocurre y ahí también radica la profesionalidad y la calidad de un servicio. Oye, se comunican dos profesionales que hablan el mismo idioma, que se comparten el trabajo que han hecho durante meses y que lo único que van a hacer es darse continuidad con objetivos y competencias profesionales distintas. Para mí, eso es valor y calidad profesional, porque todos podemos crear programas, pero eso es un valor añadido que podrían dar nuestros servicios y muchos servicios que también prestan otros profesionales online, ¿no? Al fin y al cabo es preocuparse por la persona, cuidarla y verdaderamente dar valor al dinero que recibes a cambio de tu profesión y tu trabajo, ¿no? Chicos, muchas gracias. Queremos y seguiremos sacando cositas del servicio online por aquí. Vamos a ver si podemos traer a algún paciente para que no seamos nosotros los que decimos pues lo que hacemos, sino que sean ellos también los que compartan desde la otra parte de la experiencia y que de alguna manera pues puedan servir a las personas que nos escuchan para verse reflejados y para animarse a
implicarse, ¿no? Y hacer personas autosuficientes y no quedarse en casa en el sofá maldiciendo el daño de su espalda o de su cuello o lo que sea, ¿no? Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Rodri. Gracias, Rodrigo. Chao, Laura. Adiós.